Bueno, el día de hoy vamos a hablar de ventilación mecánica, enfocándonos en las fases del ciclo ventilatorio y conceptos de mecánica ventilatoria. Para esto vamos a hacer una breve introducción, recordando que la ventilación mecánica es un proceso de ayuda o una intervención de apoyo externa y de forma temporal a un paciente para que a este se le pueda, mientras, se le corrige o se recupera de alguna patología asociada a una dificultad para expandir la caja torácica que impide una buena respiración. En condiciones normales, la contracción de los músculos inspiratorios genera una presión negativa que provoca un flujo de aire que penetra hasta los alvéolos y expande los pulmones. La expiración se produce de manera pasiva, es lo que hay que tener en cuenta una vez que se finaliza la inspiración. Es decir, esta parte de la expiración no es manejada por el equipo. El equipo netamente maneja la inspiración. La ventilación mecánica a presión positiva, que es lo que manejan la mayoría de los equipos, invierte el proceso fisiológico del que se habla normalmente. El ventilador proporciona una forma cíclica con cada inspiración un flujo de aire a una presión superior a la que existen los alvéolos hasta administrar un determinado volumen o una presión una vez concluida la inspiración. Las fases del ciclo ventilatorio son tres: insuflación, meseta y deflación. Insuflación, como pueden ver en la gráfica, es la parte que se encuentra donde la persona inspira el aire, ¿sí? Y lo mantiene. Digamos que insuflación es mientras la persona inspira el aire, de esta curva que se ve aquí cuando hablamos de volumen, y cuando hablamos de presión, la parte que está aquí. La insuflación ocurre cuando el ventilador genera una presión sobre un volumen de gas y lo moviliza insuflándolo en el pulmón, es decir, insertándolo en el pulmón. En ese momento, en el ventilador se abre la válvula inspiratoria, generándose un volumen que se conoce como volumen corriente. Al realizar esta insuflación, lo que se va a generar es una presión, como se puede ver en la curva de presión, hasta llegar a una presión pico, que es la punta que vemos en este momento. La presión pico es la presión, o también llamada presión pico inspiratoria, PIP, es la presión máxima registrada al final de cada inspiración y está determinada fundamentalmente por la cantidad de flujo que se haya inspirado y también por la resistencia de las vías aéreas, que se hablará también un poco más adelante de eso. En este valor también incluyen la presión intratorácica, el volumen circulante, el nivel de PIB o la presión positiva de expiración y la extensibilidad pulmonar, que también se va a hablar más adelante. La otra fase es la fase de meseta, que es la parte plana que se ve en la parte de volumen. En la parte de meseta se produce, esta curva se produce porque existe una detención del aire, o sea, el aire introducido, el gas introducido en el pulmón se mantiene en él durante un tiempo para que se distribuya por todos los alvéolos. Esta distribución de aire provoca que la válvula inspiratoria y la expiratoria se estén cerradas para retener el aire, ocasionando una baja de presión en la vía aérea. ¿Listo? A causa de este nivel de presión estático se produce una presión de meseta o una pausa inspiratoria. ¿En qué consiste la presión? ¿En qué consiste la pausa inspiratoria? Consiste en hacer una pausa al final de la inspiración, entre 0,5 a 2 segundos, que me va a beneficiar para que la oxigenación, mejora la oxigenación para que se distribuya en las unidades pulmonares que tengan diferente constante de tiempo, o sea, que cambie su resistencia y sensibilidad y produce un incremento de tiempo inspiratorio. Esta pausa provoca una presión de meseta. La presión de meseta es la que también denominada P-plat o P-plateu, está influenciada por el volumen circulante, la extensibilidad y la PIB total.
Esta medición de esta presión solamente es válida cuando el paciente está conectado de forma pasiva y en una ventilación controlada por volumen. La tercera curva que se puede observar en el ciclo ventilatorio es la deflación. La deflación es el inicio de la expiración y es la expiración como tal, como se puede ver aquí en esta parte en la curva de volumen. Es producida cuando el ventilador percibe que se alcanza un determinado valor, ya sea por un sensor o ya sea por un comparador, que permite un colapso pulmonar, ayudándose se mantiene la presión positiva al final de la expiración, que es la que aparece en la imagen aquí, que evita un colapso pulmonar en el paciente. La presión alveolar empieza a disminuir hasta igualarse con la presión atmosférica y ahí inicia nuevamente el ciclo ventilatorio. Bueno, otra presión importante en la deflación que se habla pues es PIP. PIP es la presión al final de la expiración, que es la presión más baja medida en la fase expiratoria. Como pueden ver aquí, es la presión más baja de toda la curva. Y al igual que la presión de MZ, es fiable si el paciente no está respirando de manera activa. Y medir estas presiones me va a ayudar a medir tanto la compliancia como la resistencia pulmonar que tenga, pues en este caso, el paciente. Otro hecho importante que se debe hablar es la diferencia de presiones que existan en la curva. Es decir, la diferencia de presión entre la presión pico y la presión meseta es la presión requerida para vencer la resistencia inspiratoria de las vías aéreas y del tubo endotraqueal, que se conoce como presión de resistencias. La diferencia entre la presión meseta y la presión expiratoria al final de la expiración, que es la PIP total, es la presión necesaria para vencer el retroceso elástico del conjunto de los pulmones y de la pared torácica, o como se conoce, presión de la estancia. También a tener en cuenta es que si la presión pico aumenta, pero la presión meseta no experimenta cambios, el problema radica en un incremento de la resistencia, cuyas causas más frecuentes son la obstrucción de la vía aérea, ya sea por secreciones, broncoespasmo o congestionamiento del tubo endotraqueal, como se puede ver en la imagen que está en la parte izquierda. En la parte derecha se puede ver que es el caso en que la presión pico y la presión meseta aumenten al mismo tiempo, entonces el problema es una reducción de volumen pulmonar o también un problema de extensibilidad pulmonar. Y las causas pueden ser neumotórax, edema pulmonar, neumonía o distrés respiratorio agudo. Bueno, la otra característica que se hablaba es la resistencia. La resistencia, existen primero tres tipos de resistencias: inspiratoria, friccional e inspiratoria. Y la definición de resistencia es la oposición de las estructuras no elásticas del pulmón al flujo de aire, es decir, que le impide al aire entrar al pulmón. Entonces, la resistencia inspiratoria es cuando el paciente está ventilado con flujo inspiratorio constante. Esta resistencia es la relación entre la presión de resistencia y el flujo inspiratorio. Entonces se puede ver que va a ser la resistencia inspiratoria, va a dar como resultado la presión de pico menos la presión de meseta dividido el volumen inspirado total. Un valor normal entre 5 a 7 centímetros de agua por litro por segundo. ¿Listo? La resistencia friccional es entonces, se expresa como la relación entre el gradiente de presiones y gradiente o velocidad de flujo de volumen. Como se puede, delta P sobre delta V, un valor normal 10 a 15 centímetros de agua por litro por segundo. Y la resistencia expiratoria pues es que se calcula a partir del tiempo expiratorio. Como se puede ver, tiempo expiratorio dividido 3 por la compliancia. ¿Listo? Entonces, ¿qué es la complianza? Es la relación entre el gradiente de presión y el aumento de volumen pulmonar. Se calcula de forma general delta V sobre delta P. ¿Listo? La complianza efectiva
Existen tres tipos: complianza efectiva, dinámica y estática. La complianza efectiva es la que va a dar información sobre la relación ventilatoria y se obtiene dividiendo volumen corriente por la presión de meseta, que es la que se puede ver en la primera ecuación. Y también se puede calcular como el volumen tidal o volumen corriente sobre la presión de meseta menos la presión al final de la expiración, menos la complianza del circuito del respirador, que es el que pueden ver aquí. ¿Listo? La complianza dinámica se mide cuando, justo después de la finalización de la insuflación. Si se mide ahí, estás midiendo complianza dinámica. Existe una controversia entre qué valor de presión empleado para el cálculo. Algunos emplean presión de pico y otros emplean presión de inspiración. En este caso está calculado con presión de pico, que es el volumen tidal, o sea, el volumen que inspiro sobre la presión menos el volumen, la presión al final de la inspiración. Y la complianza estática, por otro lado, es la que se mide tras una pausa inspiratoria prolongada, es decir, de 2 a 3 segundos. Yo inspiro, hago mi pausa, entonces después de terminar la pausa, mido la presión, estaría midiendo complianza estática. Hacer esto me permite el equilibrio de presiones entre zonas pulmonares con distintas constantes de tiempo, es decir, con distintas complianzas y resistencias. Y por eso se mide entre volumen tidal sobre la presión de meseta menos PIP, que es la presión al final de la expiración. Dos situaciones clínicas cuando existe una complianza baja. Una, por reducción de complianza pulmonar o por reducción de complianza de pared torácica. Y ahí están los dos casos: reducción del número de alvéolos funcionantes y ventilación de volumen tidal muy elevados. Y en la pared torácica, alteraciones de la forma de la caja torácica o compresión también de la caja torácica. Y ahí están las referencias. Muchas gracias.